En el estadio Vicente Calderón, ante 60.000 espectadores, el pasado sábado se disputó la final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid, con la asistencia de Sus Majestades los Reyes de España, el Príncipe de Asturias y las Infantas. El Valencia venció al final por 2-0. Esta es la jugada del primer gol a los 24 minutos. Solsona a Kempes, elude a Del Bosque y bate de esta forma a García Remón. La alegría del autor del primer tanto del Valencia, que ha vuelto por sus fueros de gran jugador. Vamos a verlo repetido. Recibe Kempes de Solsona, elude de esta forma a Vicente Del Bosque y marca así con la derecha el primer tanto. A los 29 minutos de la primera parte también, penalti de Arias a Vitoria. El señor Guruceta, que tuvo un arbitraje brillante, señala el punto fatídico. Vamos a ver repetida la acción, el derribo de Arias a Vitoria, que se despedía de la afición madridista traspasado al Burgos. Wolf, que también se despide, falla el penalti, Roberto Martínez falla el rechace y la gran oportunidad del Real Madrid se diluye en el aire, no dándole la oportunidad del empate. El segundo tiempo fue de dominio madridista, con varios tiros al palo de Roberto Martínez y de Vitoria, como veremos luego de este centro de San José. Rechace de Manzanedo, cabezazo de Roberto Martínez al palo. Vitoria aquí lanza también al travesaño. Y esta última acción desbaratada por Manzanedo. Faltando prácticamente segundos para finalizar el partido, en el minuto 45, Kempes va a batir a Maté, portero madridista que había sustituido a García Remón lesionado, y colocaría el definitivo 2-0. Este es el gol definitivo de Mario Alberto Kempes. Copa al capitán del Valencia, Carrete.